Esta vez, mis amigos, les traigo una linda historia. Se trata de un hombre cuyo nombre era Sindo. Pero antes que todo, quiero leer las Sagradas Escrituras. Y con ello, les voy a pedir que me acompañen, yendo a una Biblia y buscando segundo libro de Reyes, el capítulo 7 y el verso 9. Es una tierna historia de dos hombres leprosos que estaban durante un tiempo de guerra en la ciudad. Y estos, pues, ya no había comida en la ciudad y sabían que iban a morir del hambre. Si salían de la ciudad, estaban los enemigos allá atrás de los muros. Habían incontables soldados, todos listos para matar. Pero estos hombres, ambos, se pusieron de común acuerdo y dijeron, no estamos, bueno, pero antes de seguir, ellos salieron, o antes de darle la lectura, ellos salieron de la ciudad y se encaminaron hacia donde estaba el gran campamento, según ellos, de soldados, de gente, y de repente no encontraron a nadie. Era raro aquello. Había ropa por todos lados y comida. Entraron a una casa y a una casita de campaña, porque ellos habían colocado muchas casitas de campaña allí para estar en derredor del muro hasta que se le terminara toda la comida a la gente que estaba adentro, y entonces iba a ser tan fácil ganar la batalla con aquellos hombres hambrientos, mujeres y niños. Entonces, cuando entraron a una casita, allí había ropa, había comida, había de todo. Y saben, empezaron, se alimentaron, comieron lo suficiente y luego recogieron algunas mudas y pasaron a otra y también estaba lo mismo. Y volvieron, y entonces se dieron cuenta que allí no había nadie, porque Dios había hecho un milagro durante la noche y había hecho que toda aquella gente que estaba lista para caerle al pueblo de Israel huyera de la escena y dejara todo botado, porque había habido un recio viento y oyeron que había un ejército contra ellos y se fueron. Ahora está la comida, está la ropa y ellos están saciados. Pero dijeron, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué le parece? Ellos en ese momento dieron media vuelta y se fueron a la ciudad y dieron la buena noticia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos en primera epístola que el apóstol San Pablo escribiera a los creyentes en Corinto, en el capítulo 9 y el verso 16, otro versículo que nos habla también de la buena nueva. Dice así, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué era esto? Buena nueva. ¿Qué era lo que dieron los leprosos? Buena nueva, buenas noticias. Valía la pena entregar esas buenas noticias y decir a la gente que allí había comida, que había ropa, y esto fue lo que ellos hicieron. Bueno, el evangelio es también una buena noticia. La noticia que Dios visitó al hombre en la persona de Jesucristo para sanarlo, para salvarlo, para darle vida eterna, para estar con él, para ser su Señor y Salvador. Esta era una buena noticia, que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora quiero narrarles un poquito la historia de Sindo. Dice un hermano que escribe el folleto de la buena semilla, nunca supe por qué lo llamaban Sindo.
Vivía muy cerca de nuestra casa. Ahora, ¿de qué vivía? Nadie lo sabía. ¿De la caza? ¿De la pesca? Obviamente, de muy poca cosa sería. Ya era un anciano. No trabajaba y sin duda nunca lo había hecho. A menudo estaba a la entrada de su casa y miraba a la gente que pasaba. Por supuesto, nadie se detenía para saludarlo, nadie se detenía para tenderle la mano, nadie hacía nada por él, salvo un cristiano, un creyente. Él era una persona de edad avanzada, compasivo, y le decía algo y trataba de dirigir su mirada hacia el Dios y Salvador. Sindo respondía con una sonrisa indiferente. A este hombre no le gustaba que le hablaran el Evangelio. Era indiferente a la palabra de Dios. Probablemente muchos de ustedes son como Sindo, que cuando alguien se dirige para hablarles la buena noticia de que Dios nos ha dado salvación por Cristo Jesús, probablemente ustedes no quieren oír esa buena noticia. Tal vez por educación le ponen cierta atención, pero no pasa al corazón esas palabras. Contestan un buenos días. Cuando alguien les hable del Evangelio, asienten con su cabeza que es cierto, que está bueno, pero ustedes mismos se dan cuenta que son indiferentes a ese mensaje. Si pudieran deshacerse de esa persona, lo harían gustosamente, porque no sienten compatibilidad ante semejante conversación. No quieren saber nada del Evangelio. Bueno, esto era Sindo. Siguiendo con nuestra historia, el viejo cristiano un día murió. Sindo, quien nunca había pisado sus pies un lugar donde se celebraba culto a Dios y se predicaba el Evangelio, consideró que debía asistir al entierro de aquel único hombre que le había manifestado interés. Fue así como se encaminó para una antigua capilla, donde estaba el cuerpo de aquel hombre que siempre se detuvo para darle o regalarle una sonrisa y darle la buena noticia de salvación. Ese día, el mensaje del Evangelio interpeló profundamente a Sindo. El predicador habló de aquel que vino del cielo a la tierra para interesarse en personas tan miserables como un pobre ciego. Esa historia que él contaba estaba en Juan el capítulo 9. ¿Quién le haría caso a un pobre ciego? ¿Quién le haría caso a un leproso? ¿Quién le haría caso a una persona que no podía caminar porque estaba paralítico? Jesús sí les hacía caso. Él sí les escuchaba. Él sí conversaba con ellos. Sindo fue como llevado al pie de la cruz. Y allí descubrió que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso provocó una profunda paz en el corazón de Sindo. Comprendió que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También conmovido en su conciencia, en su corazón, se abrió al amor del Salvador. Lo que antes había rechazado, lo que antes no tenía ningún eco en su corazón, ahora empezó a ser fresco y suave para su corazón endurecido. Había entregado su corazón a Jesucristo
Y como la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dicen que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ese día el cielo se gozó porque Cindo, el hombre indiferente, el hombre que había envejecido allá al pie, junto a una puerta de entrada a la ciudad, ese día ese hombre se llenó de paz su corazón. Supo que Cristo murió por sus pecados en la cruz, que cada azotazo que recibía de aquellos soldados romanos era por él, que cada golpe en la cara era por él, que cada clavo que traspasó sus manos y también sus pies era por él, que aquella lanza que rotó su costado era por él, que cada gota de sangre que cayó al polvo era por Cindo, que cada frase que dijo era por él. Perdónales, no saben lo que hacen. Cindo conoció a Jesucristo como su Salvador personal. Mi amigo, ¿y usted ya conoce a Jesucristo? ¿Ya le dio lugar en su corazón para ser salvo de la ira venidera? ¿O sigue todavía indiferente? Dios usó un medio con aquel hombre, llevándose a su siervo, aquel anciano que le hablaba haciendo siempre de la palabra de Dios, aquel que nunca le negó el mensaje de Jesucristo. Dios llevó a su hijo, pero Cindo sentía que él tenía esa responsabilidad porque esa era, repito, la única persona que hablaba con Cindo, que le decía una palabra, que le regalaba una sonrisa. Ahora estaba su cuerpo yerto. Cindo se sentó en un lugarcito y luego oyó el mensaje de Dios. El Espíritu Santo tocó su corazón y ese viejo hombre se llenó de paz y salvación. Yo le invito para que en este momento usted pueda entregar su fe y su corazón a Jesucristo. Que usted nazca de nuevo, que usted crea en Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dijo el Señor, mas ha pasado de muerte a vida. En este mundo usted puede tener muchas cosas. Usted puede tener un doctorado, puede tener más de un título en su pared, pero sabe, cuando la fría muerte llegue y toque su cuerpo, todos esos títulos que usted tenga se van a quedar. No los va a llevar. Todo el dinero que usted tenga en el banco, usted no va a sacar ni un centavo de allí. Todo lo que haya hecho será como aquel pobre hombre que el Señor dijo, un hombre que sus bienes habían crecido demasiado y no hallaba dónde echar el fruto de la cosecha de ese año. De repente, con una lucidez tremenda, dijo, derribaré mis graneros y los voy a edificar mayores. Y diré, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién será? Y dijo el Señor, así es todo aquel que tiene para sí tesoros y no es rico para con Dios. Quizás esté hablando frente a una persona que tiene mucho dinero, pero no tiene a Dios. Permítame decirle algo. Si a Dios tiene, ¿qué le hace falta? Si a Dios no tiene,
todo le hace falta. Y para poder tener a Dios, hay que ir por el camino correcto. Dijo el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Quieres ser salvo de la ira venidera? ¿Del castigo del infierno? Crea en Jesucristo. Hágalo su Salvador en este mismo instante. Que Dios le bendiga.